Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Uy, ¿están contentos o no? ¿Listos para aprender? ¿Cómo se llama la serie? Fuera de contexto. Hoy día les voy a contar un poquito de esto. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Antes de empezar, quiero pedirles por favor a todos los que tenemos celulares, ponerlo en modo vibrador o en silencio para no interrumpir a las personas que estamos acá adelante. Amén. Amén. ¿Listo? Continuamos. Fuera de contexto. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o hemos hablado este texto? Lo encontramos en Hechos 16:31. Miremos la pantalla, Hechos 16:31. Y dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o hemos hablado a alguna persona de este texto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y hoy te pido que tú hables y podamos aprender mucho más de ti. Y gracias por las personas que han venido hoy a tu casa. Gracias por las personas que están en la transmisión, Señor. Y hoy te pido que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y poder aprender más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu único Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, les cuento. Yo siempre le digo al Señor cada vez que me toca meditar o cada vez que me toca predicar, siempre le he dicho al Señor, háblame a mi corazón o háblame a través de algo para poder yo tener una base, un contexto, algo. Así es que, bueno, les cuento que nos fuimos a Juliaca jueves y viernes con MMI, estuvimos entregando sillas de ruedas. Y el viernes, como yo voy para hacer la evangelización, me tocó conversar con una persona, un señor que estaba en silla de ruedas. Me comentó de muchas cosas, pero al hablar con él y al decirle si estaría dispuesto a entregar su vida para que él pueda tener la vida eterna, él agarró y me dijo las siguientes palabras literalmente: yo conozco la palabra más que usted. Me va a disculpar, pero yo creo en el Señor Jesucristo y mi casa ya es salva. Literal. Texto bíblico 16:31. Así se expresó conmigo. Entonces yo le dije, yo respeto su posición, pero a veces aprendemos cosas que estamos errados. Pero él me dijo, yo sé la palabra, yo sé la Biblia más que tú. Y me dijo, ¿tú qué eres? Yo soy pastor, le dije. Ah, padre, me dijo. No, yo soy pastor de una iglesia, le dije. Entonces, pero igual, gracias. Pero en todo caso le dije, podemos orar juntos y oramos juntos. Pero mi intención era que él fuera libre, que conozca la libertad. Y si él tiene ese contexto de decir que mi casa es salvo, entonces yo aprendí algo en estos días. Y cuando yo estaba meditando en esto y reviso las notas que el pastor me había mandado, no estaba dentro de las notas que me había mandado este contexto que yo tenía que hablar. Así es que le dije, pastor, me confundí, fuera de contexto, le dije. Entonces me dijo, no hay problema, Peter, si Dios te ha dado esto, adelante. Pero es algo que Dios habló a mi vida durante estos días y más habló el viernes. Así es que preparando este tema, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo dicho en Hebreos
perdón, lo dicho en Hechos 16:31, acontece que en medio Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿verdad? Vamos a ir a contexto. Pablo y Silas estaban encarcelados. Estaban encarcelados porque habían liberado a una persona que adivinaba, ¿no? Que adivinaba como las brujerías, ¿no? Van y te adivinan las cosas. Y estos señores hicieron algo para que Pablo y Silas fueran presos. Pero dice la historia que cuando Pablo y Silas estaban cantando, danzando himnos a Dios, de repente se produjo un terremoto, ¿verdad? Conocemos la historia. Todos los que estaban en la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel y, ¿verdad? ¿Cierto? Al instante, eso es lo que encontramos, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo a la ley romana, si un preso se escapaba de la prisión, esa condena iba al carcelero. Entonces el carcelero, en desesperación, se quiso quitar la vida. Entonces Pablo y Silas agarran y le dicen: un momentito, no hagas esto, porque ningún preso se ha salido. Así es que tranquilo. Y el carcelero le dice, luego de tan emocionada escena al saber que ningún preso se había ido, así es que ninguna condenación iba a ir para el carcelero se emociona y le pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. En Hechos 16:30, ahí le va la pregunta. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:30 le pregunta el carcelero, ¿a quién? A Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la respuesta de Pablo y Silas fue Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la respuesta que le dieron Pablo y Silas? Cree, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen? No quiero enredarlos el día de hoy. Muchos cristianos entendemos o entendieron que estas palabras fueron una promesa directa para cada uno de nosotros. ¿Quién lo tomó de esa manera? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Seamos honestos. Hasta yo, ¿verdad? Es una promesa directa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pues así te enojes conmigo, pues déjame decirte que no. Quizás muchos de nosotros vimos este versículo como una razón para decirle a Dios: tu palabra dice esto, serás salvo tú y tu casa. Algún día, tarde o temprano, llegarán a Cristo a los pies del Señor. ¿Cuántos hemos dicho esto? ¿Verdad? Muchos. Ahora, en Hechos 16:31, solamente voy a tratar Hechos 16:31. Hay una promesa de Dios acerca de la salvación a nuestros familiares. ¿Creen ustedes? ¿Sí o no? A ver, participemos, amada iglesia. ¿Creen que hay una promesa para nuestros familiares? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No. En Hechos 16:31 empieza con dos palabras. Producción, por favor. Hechos 16:31. ¿Con qué empieza? Dos palabras. Las dos primeras palabras. ¿Qué dicen? Ellos dijeron. Ah, pero pastor, estas dos palabras, ellos dijeron, nos quiere decir algo. ¿Quiénes son ellos? Dos primeras preguntas. ¿Quiénes son ellos y a quién
dijeron. ¿Amén? La respuesta, y he aprendido esto porque hay respuestas en la Biblia que Dios nos las da. Y hay como respuestas que no, porque dice, hay cosas que sí debes de saber y hay cosas que no debes de saber. Pero Dios nos va a revelar muchas cosas cuando tú tengas intimidad con Él, cuando lo busques de oración y cuando estés dispuesto a escuchar su voz. 2 preguntas. ¿Quiénes son ellos y a quiénes dijeron? Y la respuesta la encontramos en Hechos 16, 29. Entonces, dice su palabra, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies ¿de quién? De Pablo y Silas. ¿Quiénes son ellos? Pablo y Silas. Ahora, la segunda pregunta está en el verso 27. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, la segunda pregunta está siendo respondida. ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes le dijeron? Pablo y Silas, ¿a quién? Al carcelero. Y la pregunta es, ¿está la promesa acá en estos textos bíblicos para ustedes? ¿Para nosotros? ¿Está o no está? ¿Está ese texto, será salvo tú y tu casa para nuestra promesa, para nuestras vidas? ¿Sí o no? No está. Por eso es un texto fuera de contexto. Amén. Tenemos que aprender. Cuando nosotros podemos, es como el Señor me dijo, con el que estaba conversando el viernes, aclarando, no el Señor. El Señor me dijo, yo creo, y porque yo soy salvo, mi casa también es salva. Entonces, si yo sé ahora esto, y sabemos, y esto es parte del discipulado número 1. Entonces, los que ya se hayan escrito al discipulado número 1, felicitaciones porque vamos a aprender de estas cosas. Amén. Entonces, Hechos 16, 31, Dios no enseña que mi familia recibe la salvación automática después de que yo soy salvo. Amén. Amén. Tampoco enseña que Dios me prometió que los miembros de mi familia serán salvos si yo comprendí el Evangelio y recibo la salvación. Amén. Romanos 10, 14, 17. Me voy a apurar. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú lees bien este texto, nos habla, y te lo voy a narrar de la siguiente manera. Conocemos la historia de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? ¿Todos la conocemos? ¿Sí? Jesús y Nicodemo. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5. Respondió Jesús. Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere
de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, para yo poder ser hijo de Dios, tengo que nacer de, ¿verdad? Entonces, si el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Está fuera de contexto, porque ese texto era para el carcelero, y quien le habló fue Pablo y Silas al carcelero. Amén. Amén. Pero el propósito de Dios no solo es que tengamos una vida nueva, al nacer del Espíritu, estar en el Espíritu, y que el Espíritu de Dios esté en nosotros, sino que también podamos experimentar el poder de su Espíritu y que podamos tener una vida de victoria y que seamos esos hijos de Dios que tanto Él desea y anhela para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Pablo y Silas predicaron el evangelio al carcelero y le dijo, cree y serás salvo tú, carcelero, y tu casa. Esa promesa no es para nosotros porque la promesa es individual. No porque yo crea en Cristo, mi familia automáticamente va a creer, va a ser salva. No, porque hemos leído en Juan 3:3 y en Juan 3:5, donde Nicodemo le dice, Señor, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, le dice Jesús. No, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Tienes que conocer al Padre. Y para conocer al Padre tienes que tener una intimidad con Él, una comunión con Él. Estar pendiente de las cosas de Dios, predicar el evangelio, anunciar su evangelio, no quedarnos sentados, no decir, bueno, acá estoy bien, cómodo. No. Pablo y Silas, en medio, si tú lees la historia, ellos fueron azotados. En medio de estar azotados, los metieron presos y dentro de la cárcel danzaron. No puedo decir bailaron porque está fuera de contexto. Danzaron, hablaron con el Señor, se gozaron en medio de la prueba. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros estamos pasando pruebas tan difíciles en nuestras vidas y nos gozamos, bailamos? A ver, ¿quién levante la mano y diga, yo, pastor, yo estoy pasando pruebas, mi economía no está grave, pero todos los días danzo, bailo, canto? ¿Quién me puede decir eso? ¿Nadie? ¿Nadie se puede gozar en medio de la tormenta? ¿Su refugio no está en Dios? Tenemos un claro ejemplo de Pablo y Silas, ¿verdad? Y en medio de eso, Dios respondió a ese clamor. Hubo un terremoto y se abrieron las puertas. Hay que leer la Biblia. Son historias muy hermosas. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a prepararnos. Amén. Creo que cada uno de nosotros, Dios ha puesto dones, talentos, pero para el servicio del Señor. Amén. Amén. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estoy haciendo con los dones y talentos que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo para que mi familia llegue a los pies de Dios? Lo segundo, ¿cómo está mi vida? Porque dice que si tú recibes, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero si yo digo, es personal, ¿cierto? Y si yo ya recibí a Cristo en mi corazón y Él es el dueño de mi vida, mi familia, ¿qué tiene que ver en mí? Tu cambio, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de pensar, ¿correcto? ¿Cómo voy a decir a mi familiar que se acerque a los pies de Dios si mi vida está siendo ¿verdad? ¿Cómo puedo ser ejemplo para que otras personas vean en ti y puedan decir, yo quiero lo que Él tiene, si yo no soy un ejemplo?
¿Cuántos de nosotros podemos decir, hey, pastor, ore por mi por fulano, sutano, Señor, para que lleguen a los pies del Señor? ¿Cuántos hemos dicho eso? Y la pregunta es, como esposo, yo quiero que mi esposa, mis hijas, lleguen a los pies del Señor o estén llenos de Dios. ¿Quién tiene que dar el ejemplo en casa? ¿Cierto? La cabeza, ¿cierto? Si yo quiero que mi esposo, yo conocí al Señor y yo quiero que mi esposo llegue a los pies del Señor, ¿qué tengo que hacer yo como esposa? Orar, tratarlo bien, se merezca o no se merezca, ¿verdad? Sírvete tú, atiéndete tú, así eres tú. ¿Cómo queremos que llegues a los pies del Señor? Y otro, ¿cómo quieren que nuestros hijos lleguen a los pies del Señor? ¿Verdad? Amén. Amén. Hechos 16, 32 al 34, para ir terminando. Hechos 16, 32, 34, así dice su palabra. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Seguimos en la historia de ¿quién? Pablo, Silas y el carcelero. Una vez que Pablo, empezó el gallo Claudio, una vez que Pablo y Silas le dicen, hey, no te mates porque ningún preso se ha ido, entonces el carcelero dice, ¿qué puedo hacer en agradecimiento? Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién les lavó las heridas? El carcelero. ¿A quién? Y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los... Qué tremendo, ¿verdad? Si antes hemos dicho que para nacer de nuevo tenemos que ser bautizados ¿en qué? En agua y... ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué hermoso es leer la Biblia. Qué hermoso es saber de qué está hablando, de qué se trata esa historia. Y no solamente agarrarnos de Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues ahora, antes de decir ese texto, tú tienes que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y seguimos. Verso 34, producción. Ya, otra vez. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Cuando tú recibas al Señor, todos de nosotros hemos recibido a nuestro Señor, ¿verdad? Todos creemos en Él. Ahora, todos queremos que nuestras familias lleguen a los pies del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Yo anhelaba, deseaba en mi corazón profundamente que mi madre que está acá presente llegue a los pies del Señor. Que realmente sea libre, porque nosotros hemos venido, como ya saben, de otra denominación. Yo juré nunca pisar una iglesia evangélica cristiana. Nunca, le dije así, nunca. Mírenme ahora, pastor de una iglesia. Los planes de Dios, amén. Los planes que Dios tiene para tu vida, tú no los vas a poder, como decía el pastor ayer en la oración. Ayer fue un día tremendo en la mañana. Vengan, es un tiempo hermoso lo que vivimos acá. Vengan a la iglesia, demos ese tiempo. Ayer el pastor decía, tus planes, tus proyectos no son nada comparados con los que Dios tiene para ti. A veces primero ponemos nuestros planes, nuestros proyectos, y cuando Dios te dice, no,
eso no es para ti. ¿Por qué estás yendo por ese camino? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás arruinando tu vida? ¿Qué quieres? Todos tenemos un plan. Todos hemos nacido con un propósito. O alguien cree que ha nacido sin propósito. ¿Alguien cree que todo lo que tú tienes es por tus fuerzas? ¿Es porque ha venido de ti, por tu sacrificio, porque te quemaste las pestañas? Para que los miembros de mi familia que no son salvos lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje tiene que llegar a través de nosotros. Tú tienes que ser ese mensaje. Para que el mensaje de la salvación llegue a tu casa, tú tienes que ser ese instrumento. Para que la salvación llegue a tu trabajo, tú tienes que ser esa persona que Dios necesita ahí en tu trabajo. Para que tu negocio prospere y digan, ¿qué tiene ese negocio? Es porque tu vida está transmitiendo, hablando palabra de Dios. Para que yo llegue a ser donde estoy, he tenido que pasar muchos procesos. Pero a veces nosotros decimos, yo no quiero nada de esos procesos, porque ya los viví. Pero cada proceso Dios está forjando tu vida. Cada prueba es para que Dios procese tu vida. Es para que Dios levante tu vida. Lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, te estoy diciendo, hey, lo que estás pasando es para que tú más adelante ayudes a otros, levantes a otros, instruyas a otros. No nos quedemos cómodos, sentados y esperando que todo llegue. Amén. ¿Cuántas personas necesitan de Dios? ¿Cuántas personas se están perdiendo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Como creyente debemos orar por la salvación de nuestros familiares. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Sin embargo, pensar que en Hechos 16:31 encuentro una promesa de Dios para la salvación de mi familia es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo. Dios nunca prometió en Hechos 16:31 que tu familia sería salvo cuando tú creas en Él. Es tu trabajo. No es trabajo de la iglesia. A veces dicen, ay, los pastores, ¿qué hacen? No salen, no predican, no hacen. Y los demás, ¿verdad? ¿Cierto? Tú tienes un tío, ¿verdad? Tienes una vecina que todas las mañanas te levantan con la cumbiandera, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienes o no tienes? ¿O no tienes vecinos? ¿No tienes? ¿No tienen vecinos? ¿Viven solitos? Dime por favor la dirección para ir. Yo tengo una vecina que nos levanta todas las mañanas con la cumbia, ¿no, hija? ¿Sabes? Hay una pequeña en mi barrio que solamente yo escucho gritos, voces. Y todas las noches, literal, me pongo en mi sala a orar por esa pequeña de tan solo 8 añitos. 8 añitos. Y yo le digo, Señor, ¿cómo estará ese corazón? Y cada vez que llega a mi casa la abrazo, la beso y le doy tanto amor y cariño. Iglesia, este es un jalón de orejas para todos nosotros.
Hay familias rotas. Hay niños rotos que necesitan ser restaurados. Hay esposas heridas, dañadas, que necesitan ser sanadas. Está en tus manos. Hemos empezado el discipulado 1, 2 y 3. Amada iglesia, no te quedes sentado. Es tiempo de prepararse. Amén. Amén. Yo estoy saliendo a evangelizar y necesito un equipo. Pero necesito un equipo preparado. No puedo salir con un equipo así nomás. Necesitamos un equipo preparado para levantar vidas, fortalecer vidas y darles ese amor y ese cariño que Dios nos dio en algún momento cuando nosotros nacimos y entregamos la vida a Dios. Amén. Amén, iglesia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Y gracias porque estamos aprendiendo más en estos versos de fuera de contexto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y un día más de vida. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por mi familia, mis hijos, mi nieta. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aunque a veces no lo podamos entender, pero tus planes son perfectos. Y gracias por hablar a nuestras vidas. Y confróntanos, Señor, para que nosotros podamos reconocer delante de ti que estamos fallando, reconocer delante de ti que te necesitamos, reconocer delante de ti que otras personas necesitan de ti, Señor, y que nosotros seamos ese instrumento para poder alcanzar a las demás personas. Y gracias por Emmanuel Arequipa, por hablarnos, por instruirnos, por prepararnos, y por prepararnos porque nos has llamado para extendernos, y nos vamos a extender si no estamos más que preparados y más alimentados de tu presencia, de tu palabra y sobre todo de tu amor en cada una de nuestras vidas. Yo te pido que tú bendigas a cada una de las personas que estamos acá en tu casa y los que están mirando las transmisiones, Señor. Sé que has hablado de nuestras vidas, sé que nos estás confrontando, Señor. Estamos en los últimos tiempos, Señor. Estamos mirando tantas cosas en todo el mundo. Ya hay cristianos perseguidos, ya hay cristianos abandonados, Señor, que los están matando, y nosotros acá todavía estamos disfrutando de tu amor. Danos esa paz, ese aliento, Señor. Danos de tu fortaleza. Y amado Espíritu Santo, que seas tú fortaleciendo nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.